Soledad Cristiani, 43 años, kinesióloga profesional. Jugó al vóley en la elite nacional, pero una rotura ligamentaria le frenó la carrera. ¿Usted cómo sabe todo eso? Mire, Cristiani, vamos a detenernos en que yo haga las preguntas y usted me contesta y me cuenta su caso, ¿sí? Relate, por favor. Bueno, estoy acá porque estoy muy preocupada. Mi hija sale con un tipo rarísimo, rarísimo. El tipo no existe en las redes sociales, es ingeniero pero no sabe manejar un Excel. Además, el tipo siempre paga en efectivo. Jamás habla de su familia y mi hija no conoce ni la casa. ¿Ingeniero, dijo? Sí. Le voy a hacer una pregunta desde la intimidad. ¿Sabe si él duerme con medias? Sí, me dijo mi hija que sí. Ay, Cristiani. ¿Este muchacho acude al club de golf frecuentemente? Sí. Mire, Cristiani, me preocupa un poco la situación porque su yerno pertenece a una organización del mercado negro situada hacia la estafa de multinacionales. Ay, no puedo creerlo. Corrompe empresas de enorme relevancia, incluso tiene una frecuencia y un cariño por la cleptomanía cotidiana. Ay, no. Ese es mi diagnóstico, pero le voy a recomendar algo. Sí. Usted se vuelve a su casa, cuida a su hija Sí. y funciona como una suegra, digamos, ideal, que nosotros le vamos a resolver su caso. Bueno, espero. Muchas gracias. Estamos en contacto, Gracias, Cristiani. gracias. Disculpe, señor. ¿Mesa 4 submarino? ¡Ey! Reinaldi, usted nos contactó. Cuénteme su caso. Es muy sencillo. El tema es el siguiente, señor. Yo estaba laburando a la tarde un martes tranquilo. Y un amigo me llama y me dice que hay un tipo en la puerta de mi casa con mi mujer. Yo digo, ¿qué carajo está pasando? Agarro mi auto, salgo corriendo, llego a mi casa, subo las escaleras corriendo al cuarto, abro la puerta. Mi mujer estaba incómoda, estaba rara. No había nadie. Nadie. Abro la cortina del baño, no había nadie. Placar, no había nadie. Ezequiel, le voy a hacer una serie de preguntas. Voy a tratar de utilizar mi mayor claridad. ¿Su novia mezcla la tostada con mermelada y queso crema? Sí, creo que sí. ¿Qué pasa, Rinaldi? Cuénteme. Espera. Es ella, ¿no? Sí. Es ella. Me dice... Cuénteme qué le dice. Esperá hasta el viernes para hablarme y yo te aviso cuando nos vamos a ver. Mire, Rinaldi, me parece que lo suyo es un poquito concreto. Mire, le explico. ¿Usted en algún momento ha considerado, evaluado si su novia lo presenta a usted como su amante y no como su pareja? Pero pará, espera. Usted no faltando al respeto con esto que estoy diciendo. ¿Qué se piensa que soy? Estoy loco, señor. ¿Qué dice? Yo no dije nada, ¿eh? Rinaldi, le vuelvo a repetir, mantengamos la cordialidad, le vuelvo a mandar el envío de la ubicación y le resuelvo el caso. ¿Qué le parece? Bueno. Un gusto, lo retiro. Nos vemos. Medina, la investigación, Medina, los casos. Hemos llegado, el tiempo ha vuelto. Estamos aquí en una nueva temporada de La Sociedad del Tiempo, esta vez en formato Cultura DeLorean, trayendo el pasado al presente y con un invitado especial en esta ocasión, el señor Federico Delía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Me estoy perdiendo esos ojos, pero muy bien, muy bien. Y bueno, es un poquito parte de no mostrar la identidad. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hay que cuidarnos. Fede, obviamente acá nos convoca los simuladores, que para mí fue especial. Yo soy el 97. Acá el muchacho que tenemos atrás, tan bien conocido, también es el 97. Y si bien teníamos 5 años en aquel 2002 cuando se estrena,
todavía entendemos cierta nostalgia a la hora de ver un clip, de ver un video, de verte a vos y a todos los compañeros, que nos hace volver al pasado, volver a esa realidad 2000era que tanto nos entusiasmó, por lo menos el contenido de los simuladores. Pero quería preguntarte antes de entrar en la serie tan emblemática, ¿cómo entraste vos al juego de la actuación? ¿Cómo empecé con todo esto? Bueno, a ver, mi viejo es actor, Jorge Delía, Feller en los simuladores. Y la verdad que yo creo que si no hubiese sido por él, no sé si me hubiese interesado la actuación. Sinceramente no lo sé. Después tuve un profesor en la secundaria también muy importante, que es Carlitos Ballina, un tipo al que quiero mucho, no veo nunca, padre de Ballina, la actriz que falleció hace muy poco, una gran actriz ella, que yo no sabía que era la hija. Después me enteré estando acá en Buenos Aires. Yo te hablo de La Plata, que escuela secundaria. Él fue también un tipo que, sin saberlo, me impulsó a ser actor también, porque nos apoyaba en la secundaria y hacíamos obras de teatro y todo eso. Y desde lo personal me pasaba que no sabía qué estudiar, no quería meterme en la facultad a estudiar, no quería seguir estudiando, ¿viste? La secundaria ya me hinchaba bastante, es todo lo contrario a Santos, ¿viste? Y dije, bueno, vamos a actuar, a ver qué onda. No sabía muy bien de qué se trataba, me gustaba la vida del actor, el detrás de escena, que se iban a morfar después de una función de teatro. Y así fue, terminé la secundaria en la Ciudad de La Plata y me vine para acá y ahí empecé a estudiar y acá estamos. Fede, ¿en qué momento te diste cuenta que obviamente iba a ser tu profesión y que eso se dejaba de ser un juego? La verdad es que no sé si tuve como un momento así muy marcado y muy concreto, porque los actores no tenemos ese momento. O sí, algunos tenemos la suerte de poder decir, vivo de esto, pero la gran mayoría no. Entonces uno va como andando, ¿no? Vas haciendo y vas diciendo, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo me empecé a considerar eso la primera vez que cobré un sueldito como actor, que con ese sueldito me pude alquilar un cuarto en un hotel acá en Buenos Aires para irme a vivir un tiempo, después una casa. Ahí empecé, pero después le remé en dulce de leche, como casi todos, y la duda de viviré de esto, no viviré de esto, podré o no podré, sigue y sigue y sigue y sigue. Hoy puedo decir que la verdad fui un afortunado, tuve la suerte de poder vivir de esto, calculo que hasta el día que me muera o que yo decida voy a vivir de esto en un principio. ¿Es equiparable con una pasión trabajar de actor, de interpretar gente, sentidos? Yo creo que es muy personal eso. O sea, en mi caso, digo, porque yo escucho a los actores en general, son muy apasionados del trabajo. Yo no me considero esos tipos súper apasionados de la actuación. Me gusta mucho. A mí me pasó que al principio sí tenía tal vez esa pasión porque querés esto que hablábamos antes, querés que esto ocurra, que suceda, que poder trabajar de esto, vivir de esto, y hay cierta cosa. Después se te transforma en un laburo. Claro. Y hay gente que lo sigue viviendo como una gran pasión. Yo escucho muchas notas de muchos actores que siguen muy apasionados y yo sigo laburando. Siento que es un laburo, que hay cosas que me apasionan más que otras. Pero esa sensación de la que hablás vos, a mí se me fue diluyendo en el paso del tiempo. Suele pasar con esa cotidianidad del laburo que, bueno, ya implica cuando se prende la cámara, cuando te subís arriba del escenario, ponerte a laburar, o sea, sí, interpretar. Pero viste que hay gente que lo sigue viviendo Sí. con mucha... Digo, ser jugador de fútbol debe ser parecido. A todos nos gusta jugar al fútbol, porque nos tiran una pelota y vamos a jugar. Ahora, el jugador de fútbol hace eso desde que tiene 5 años, le sigue, en general, gustando el fútbol, pero es un trabajo. Y reciben elogios o puteadas o lo que corresponda, ¿no? Sí, a mí siempre algo me llamó la atención de los artistas, tanto musicales como actorales, esto de subirse al escenario, sentir la adrenalina, bajar y que se diluya absolutamente todo, que haya un vacío. ¿Eso te pasó, sobre todo en tu faceta? Me pasa, lo sigo pensando. Te sigue pasando. Lo sigo pensando, esto que decís lo pienso todo el tiempo, ¿no? A mí me gusta ser espectador, me gusta mucho ser espectador. Y creo que disfruto más como espectador que como protagonista de algo. Lo digo en función de, no sé, ahora con la obra de teatro que estamos haciendo, la sala llena, aplausos al final, divino. Saludamos y todo muy bien. Ahora, la verdad que yo cuando estoy abajo y aplaudo y veo el disfrute de los actores ahí arriba, hay algo que me pasa que es más lindo que cuando estoy ahí arriba. Estar ahí arriba es como, bueno, terminé el trabajo, cumplí. Saludo.
Y no está bueno lo que estoy diciendo, no lo digo como una virtud, al contrario, me encantaría sentir todo lo otro, pero bueno, esto se me está diluyendo. Hablaste de tu obra de teatro, esta que estás haciendo con Diego y equipo, Sí. Diego Peretti para la gente, y bueno, ahí ya me da el pie para poder empezar a hablar de la producción y de lo que fue el grupo. Hoy yo siento, no me quiero poner en tu lugar, pero siento que la gente pasa por la calle y los recuerda como un equipo, cree que hablan todo el tiempo. ¿Es así? ¿Qué fue la magia que encantó a todo un país para...? No sé, me parece que eso tiene que ver más con la fantasía que genera un poco nuestro trabajo, ¿no? A ver, nosotros seguimos hablando, somos amigos, nos conocemos mucho y desde hace mucho tiempo, y aparte en una época de la vida donde la vida se empieza a armar de verdad. Nos conocimos sin hijos, tenemos hijos, compartimos negocios, pusimos un bar, hubo de todo. Nos queremos mucho, nos vemos menos, porque en aquella época nos veíamos todo el tiempo, no por las grabaciones, íbamos al gimnasio juntos, teníamos un bar, entonces estábamos todo el tiempo. Después pasó el tiempo, nos casamos, hijos, responsabilidades y todo eso, lo que no significa que no sigamos hablándonos, encontrándonos. La fantasía de la gente seguramente es que somos Santos Medina, Ravena y Coso, además que hablamos así y nada más alejado. Somos bien diferentes en general, bien diferentes. Tenemos algunas características tal vez hoy a la distancia, pero somos personas comunes. Y el programa generó todo esto, que hoy estemos acá sentados hablando de los simuladores, 20 y pico de años después. Generó algo que no es tan fácil de generar y que persista tanto en el tiempo. No, es realmente fabuloso. ¿Y a vos cómo te llega el proyecto de la serie? ¿En qué momento tenés tu primera conversación con Damián? En realidad Damián lo convocamos nosotros, porque en realidad Martín, Ale y Diego y yo nos conocíamos de antes. Con Diego y con Peretti nos conocíamos de una obra de Peretti y Fiore se conocían de antes todavía. Después juntos hicimos una obra de teatro, cuando yo había terminado de hacer Tango Feroz, con Fernán Mirás, con Pepe Monge, con Damián de Santo, Peretti, Fiore, yo y Miguelito Cavia, hicimos una obra en el Baguen, que se llamaba El enemigo de la clase. Ahí conocí a Diego. Martín se suma recién en Poliladron, haciendo Poliladron, que fue otro gran éxito. Sí, otro gran éxito y una edad fantástica para nosotros. En realidad el proyecto, nosotros siempre fuimos como en ese sentido y en aquella época muchísimo más, muy inquietos de tratar de generar. El bar que pusimos era, bueno, nos quedamos sin laburo o algún amigo está sin laburo que venga a destapar gaseosas, a servir cervezas al bar. Esta era un poco la idea. Y en esa época Martín y Fiore dicen, armemos un piloto de algo cortito, de media hora para poner en cable, para ver qué onda. Y así empiezan a hacer y lo llamamos a Damián, que habíamos hecho cortos con él. Martín creo que no sé si lo conocía todavía, pero lo llamamos y él vino y dijo, miren, yo tengo este proyecto, lo pensé para gente más grande y así, pero ¿qué les parece? Y ahí empezamos a verlo, a trabajarlo, fundamentalmente él a trabajarlo para bajar edades, para que sea más largo, y así salió, pero no salió más de un deseo nuestro que de una convocatoria. Claro. Y cómo ese producto de la amistad y el encuentro, esto de poner un bar, genera un éxito espectacular. Sí, y son casualidades, ¿viste? Qué sé yo, porque también podría haber sido un fracaso espectacular. Nos encontramos con un Cifrón que es un tipo muy talentoso y muy preparado como para llevar adelante este barco, porque fundamentalmente él lo lleva adelante. Nosotros lo que para mí le agregamos, igual nos complementamos, ¿no? Porque hacer cualquier programa no es solamente dale acción, lo hacemos. Tenés un montón de cosas, entonces todos nos ocupábamos de algo. Eso es interesante. Que es vínculo con el canal, en producción sentarse, empezar a armar elencos, trasladarle a Damián. Bueno, todo ese laburo se hacía, pero Damián era la cabeza. Y después, la verdad que terminó saliendo muy bien en una época donde el país se cayó a pedazos, donde estábamos en un momento, nosotros decíamos que grabábamos el programa en 3-4 días, lo grabábamos en 14-15 días, no tenía aire, salía 5 veces lo que les habíamos dicho que iba a salir. Nosotros pensábamos que nos daban una patada en el ojete y nos íbamos sin ver la luz. Por suerte después salió y sucedió todo este fenómeno que sucedió, pero tranquilamente podría haber ocurrido lo contrario. Cuando te llega el guión,
¿qué es lo primero que pensás? ¿Creés que esto es potable, digamos, es realizable? ¿O a mí cuando me llegó el guión me encantó. Sí, me pareció potable, realizable, todo. Me pareció un guión súper interesante, súper lindo, que me acuerdo que la idea era un programa de media hora para cable. Yo cuando lo leí, las devoluciones que le dábamos a Damián, era, no, esto es de 1 hora, 45 minutos, 1 hora lo que dure, y no es para cable, esto es para proponerse algún canal. Parece que está bien. Después hacemos el piloto nosotros, el primer capítulo que se vio al aire, y lo hacemos con la nuestra, lo bancamos con 2 mangos con 50, y Damián lo editó, tardó un tiempo en editarlo, porque él tarda con las cosas en general, pero tardó un montón, y cuando nos muestra el coso yo dije, Damián, ¿se te ocurren más ideas como esta? Porque es genial. Ya me parecía diferente, lo que no significa que uno imaginaba que eso iba a ser exitoso, porque primero éramos 4 actores conocidos, entre comillas, laburábamos, pero no éramos figuras como para ser cabeza de un elenco. La publicidad que ponía Telefe después era todos caminando bajo la lluvia, que vos decías, es un programa del clima, ¿de qué es esto? Porque no sabía qué era, en siluetas. Citetango. Citetango, que lo pone ahí Damián, que lluvia. Se le ocurre poner eso. Todo era medio extraño, imposible pensar que si iba a ser un éxito eso o no iba a ser un éxito, pero sí sabíamos que era diferente. Y bueno, después se empezó a mover, lo que hicieron todos, que se decía que no lo quería nadie, lo que hicieron todos los canales, productores independientes, todo, pero Telefe fue el que más apostó al programa y bueno, salió bien. ¿Crees que igual un poco lo mencionaste, pero esa realidad 2001-2002 hizo que ese marco gris de legalidad y ilegalidad que suponían los simuladores para hacer sus operativos cala hondo en la sociedad? Porque justamente es esto, hablaste de los pilotos, de la lluvia, de Citetango, algo antiguo, digamos, para la visual en los 2000, donde todo era moderno, donde todo iba para adelante. Sí, yo no sé, la verdad es que no puedo explicar qué es lo que caló tan hondo en la gente. Esta cosa medio del superhéroe es injusto, ¿viste? Que el superhéroe en pos de lograr lo que todos queremos que logre, que nos parece que es justo, puede destrozar una ciudad, pero salvó al gatito arriba del árbol, que era lo que necesitaban. Bueno, esos son un poco los superhéroes, y estos tienen algo de eso. Y lo charlamos muchas veces, todos estos temas, pero yo creo que fundamentalmente, a mí por lo menos, porque fui un buen espectador de los simuladores también, yo disfruté más viendo los simuladores que haciendo los simuladores. Yo creo que a mí por lo menos me llevaba un poco a mi infancia a esperar ese día, tal día para ver tal serie, invasión extraterrestre, la que sea, no sé, pero yo esperaba tal día para ver tal serie y después era ficción. Y cuando digo ficción es que no me traían problemas diarios, que en realidad eran problemas, pero chiquitos y tratados de una manera que vos veías que era ficción, que era imposible que sea real. Hay gente que decía, no, pero eso puede pasar. O sea, esto era inverosímil, muchas cosas, dentro de cierta verosimilitud, porque todo podía ir ocurriendo. Pero a mí me llevó como a mi niño cuando lo veía, me pasaba un poco eso. Y de verdad, a los nenes hoy, después se siguió repitiendo en Netflix, en esto, en aquello, lo siguen viendo, claro. Les sigue pasando lo mismo. Y a la gente grande yo creo que lo que estaban necesitando era, sí, en esa época, como estos un poco superhéroes con pilotos que les solucionen los problemas, porque eran problemas cotidianos aparte, no eran problemas que se alejaban de la realidad, que decís, bueno, Misión Imposible, que está buenísima, pero Misión Imposible eran cosas que decís, a mí no me va a suceder. Esto a mí no me va a suceder. Cambio acá era, a mí me puede pasar, y esta mina no me da bola, o la prepaga esto, o estoy con una enfermedad, y lo que sea. Cosas que inmediatamente te sentías identificado. Totalmente. Lo cotidiano en la gente creo que es algo que hace parte del éxito, digamos, que es un problema que te está pasando vos y que también hay una opción de resolverlo por más de que sea inverosímil, ¿no? No, y aparte el resolverlo era lindo, porque si vos haces como un dibujo de tengo este problema, yo estoy acá, decís, bueno, caminás hasta acá y vas a llegar al problema y ves cómo lo resolvés. Y lo lindo que hacía Damián era que jamás era así el camino, sino que el camino era para acá. Y vos decís, ¿qué está haciendo que está yendo para allá? ¿Qué está haciendo para allá? Y vos decís, ¿pero dónde va? Y todo eso hacía que estés así viendo el programa, sabías que lo iban a solucionar. Ahora, ¿cómo? Nunca sabías. No, ahí hay el lugar a la creatividad. Quería preguntarte en esto, en vos, Federico, como espectador, viendo a Mario Santos, ¿qué tenía ese papel que no tuvo otro que hayas interpretado?
Particularmente como muy poca gestualidad, muy poco... era casi un robot, con un nivel de cultura muy grande, y que a mí me cuesta mucho. Digo, yo me acuerdo que estaba haciendo Campeones en ese momento, cuando hicimos el piloto, que grabábamos fines de semana. Yo lo conté 1000 veces, pero lo vuelvo a contar porque el público se renueva. Y lo agarré al apuntador, el mismo apuntador con el que nuestro productor de este programa estuvimos trabajando, y le dije, ayúdame a pasar letra de un piloto que voy a grabar con Diego, con con aquel. Le dije, no me perdones una coma, porque creo que el secreto de este personaje está en decir todas esas palabras que a mí me van a costar un huevo decirlas y acordármelas algunas. Y que, bueno, fue así, creo que ahí estaba parte del secreto. Después nos dimos cuenta que mucho salvo el personaje de Diego, el resto de los personajes son como bastante parcos, como bastante... Y esto tenía más que ver con una elección de, bueno, si este piloto sale, no nos juguemos a hacer algo demasiado lanzado porque después si sale que nos sirva. Claro. Y si no tenemos que volver a hacer todo de nuevo. Y ese que nos sirva para mí fue lindo porque terminó como pintando un poco a estos personajes y ese misterio de que, ¿y este qué le pasa? Casi que no mueve la boca para hablar, casi que no se mueven, se guardan muchas cosas, se cuenta poco de lo personal. Recién en la segunda temporada decidimos, porque en ese momento se recibían muchos mensajes, cartas, cosas que te decían, pero ¿y qué hacen? ¿Dónde están? Y ahí se resolvió en la segunda temporada que el teaser, en lugar de contar un caso chiquito, sea la llamada a cada uno de los personajes. De mi personaje se seguía sabiendo poco, pero el resto vos lo llamabas y estaba uno con el perro, el otro con 4 minas, el otro paseando con viejitos yendo a Chascomún, no sé dónde iba. Digo, entonces ahí con esos pequeños detalles vos ibas imaginando cómo era la vida de estos tipos. No, de hecho se muestra un poco de humanidad recién cuando Medina, Martín, Seinfeld les hace los regalos a cada uno. Jugando el Día del Amigo. El Día del Amigo. Igual yo creo que el personaje yo creo que todos tienen humanidad, que eso no lo pierden. Lo que tienen es como una cosa retraída, como de guardar. Mismo el personaje de Peretti, que lo que pasa es que después en los operativos es el camaleón, el que hace de todo. Pero creo que la humanidad la tienen, si no, no podrían hacer el trabajo que hacen. Lo que tienen es algo ahí como apretado, y en mi caso creo que se justificaba mucho con lo que cuando cuenta después la historia, porque Damián armaba este rompecabezas muy bien también, que es cómo muere el padre, cuando te enterás por qué empieza a hacer esto, que es viudo, que fue una casualidad. Grabando el piloto yo tenía la alianza de mi matrimonio con mi mujer, y le digo a Damián, ¿qué hago con esto? ¿Es casado este tipo? No sé, así lo que te parezca. Le dije, es viudo, y me lo saqué, qué sé yo. Y ahí quedó. Piloto de un programa que no sabíamos si iba a salir. Capítulo no sé cuánto de la primera temporada, una escena donde él va a la tumba de la mujer. Totalmente, esa fe en darle la impronta al personaje. Y cómo lo fue encontrando él y cómo le fue dando la vueltita. Entonces todos eran muy así. La verdad que me costó mucho hacerlo, el personaje. Y no hice otros personajes así. Por eso digo que disfruté mucho más del resultado que del de hacerlo. Le voy a confesar algo a la gente. Yo tenía un cagazo bárbaro por el señor, pero bueno, me ha destrabado y ha aceitado la máquina como para que se dialogue de manera fresca. Está muy bien. Por ahora, ojo que después puedo cagarte el... No, mentira. Lo que sí veo es que tu personalidad es algo que me llamó la atención. Y que yo estaba pensando más quizás en Mario Santos, en ese par con ese sobrio. Claro. ¿Te costó darle ese tono al personaje? No sé si me costó. Me costó estudiarme la letra y trabajarlo muy desde ese lugar. Yo aparte, si hay algo que me pasa es que tengo mucha expresividad en la cara y a veces que no me gusta, a veces como actor digo, trato de minimizar esas cosas, pero es algo mío. Entonces para este personaje tenía como que plancharlo todo eso, y me parecía que estaba bueno plancharlo. Hoy con el diario del lunes digo, sí, bueno, pero podría tener sutilezas, podría estar para acá, para allá, pero no importa, tenía que hacer eso y me costaba, la verdad que me costaba, pero vuelvo a decirte, lo que más me costaba era aprenderme tanta letra que no era cómoda para mí, que no es que yo podía adaptarle y decir cualquier cosa, porque también es muy riguroso, aparte después con la letra. Nada, tuve que hacer malabares para hacer los capítulos, sinceramente, era escribirme en el techo cosas si tenía escena acostado y si era un monólogo gigante y lo leía. Hoy sería un quilombo, bueno, leo a la distancia también, pero plano secuencias con cartulina, que cuando hablaba había una cartulina allá y yo iba hablando y leyendo el monólogo ese del
que cierran los cines, que ya ni me acuerdo, la gente se acuerda mucho, pero que habla de que los glúteos erguidos de los hombres, hace todo un No, el discurso vocabulario es- muy bueno. Pero yo digo, yo esto no lo puedo decir todo junto, no me sale, es imposible. Y también quería el plano secuencia. Un plano secuencia es plano entero, nunca se corta la cámara, entonces vos seguís. Bueno, escríbamelo en cartulina bien grande y lo voy diciendo de la mejor manera posible. Leía mucho con las cosas de acá abajo, que es difícil también, no es fácil hacerlo. No, aparte, desde el trabajo también hay un aprendizaje. Y solo, digo, cuando tenía una escena con un actor no leía, obviamente, a no ser que sea algo muy difícil, le pegaba algún cartelito tipo Marlon Brando en el coso, le pegaba, pero muy poco en general, ahí sí te conectas. Pero cuando hablas solo, tanto, muchas cosas y mucho dato, dificilísimo. No, aparte no había tanto off. No es que vos No, podías grabar en un no. lugar y... Y si había off, también quería hacerlo en on y después definía si iba en on o en off. También querido. ¿Cuántas veces en la vida te pidieron que resuelvas un caso real o cuántas veces en la vida te dijeron disculpe, fuego tiene? No, el disculpe fuego tiene todos los días de mi vida. Te diría, si salgo y me cruzo con alguien que le gusta los simuladores y no sabe muy bien qué decirte, si en lugar de decirte, che, qué bueno los simuladores, te dicen, disculpa, fuego tenés, ¿es esa o no estarás haciendo un simulacro, ¿no? Son como las cosas. Y la primera que me dijiste era... Si en algún momento te han pedido que resuelvas algún problema. No, cuando hacíamos la serie llegaban cartas al canal con pedidos pero espectacular. Pensaban que resolvíamos de verdad cosas. Entonces mandaban cartas increíbles, algunas increíbles, pero no en particular. Bueno, tengo ganas de hacerte un juego. Venga. Te voy a proponer una serie de operativos y vos me vas a decir si es operativo o chamullo. Si existió en la serie o si no existió. En la serie. En la serie. Pasó o no pasó. No, espero acordarme, yo calculo que me voy a acordar. A ver. Bien, vamos con el primero. Un tipo de sangre muy particular es la clave para resolver las amenazas por la deuda de un locutorio. ¿Real o no? Real, el capítulo de esta pastita de Oguardi, es la rectoscopía. Sí. Está Rolly Serrano. Rolly Serrano, que es de Matón. Claro, exactamente. Hermoso. Manuel Vicente. Gran elenco. Si algo tenía la serie era que el elenco de los invitados generalmente era espectacular. Daba una sensación de que todos los actores y actrices querían estar ahí. Al principio nos costaba un huevo y después ya sí, una vez que se transformó en lo que fue mucho más fácil. Por eso estamos eternamente agradecidos a los que nos dijeron que sí antes de que se vea por primera vez el programa. Bien, vamos con la segunda. Simulan una posesión demoníaca para recuperar una casa usurpada. Sí, eso existe. El de Drácula es el de Peretti. El clan Motul. El clan Motul, claro. Maravilloso. Delirios, segunda temporada. No. Delirios. Delirio total. Bueno, este camino sinuoso de Cifrón para llegar en este caso para conciliar con un jefe de un geriátrico. Sí, mira, y ahí justo que te decía que yo leía las cosas, Damián utilizó mi recurso, que nunca mostró cuando leía en el capítulo que Rolo Puente me tenía secuestrado, ahí leía en el techo. Y acá tenían en ese capítulo, había una actriz que en un momento hablaba en rumano, como poseída, y claro, la señora de verdad no se acordaba cómo hablar, cómo decir esas cosas en rumano, y Damián utilizó mi método, pero lo hizo público, porque le puso la cartulina en el techo y la señora lo iba leyendo y después Damián paneaba con la cámara y mostraba que lo había leído, como parte del juego y del chiste. Espectacular. Vamos con la tercera. Montan una competencia de ajedrez falsa para que un joven gane confianza para seducir mujeres. No es falso. Algo de ajedrez chamullo. había en una, pero no. Yo jugué al ajedrez en un capítulo, pero no era eso. Bien, queríamos involucrarte por ahí, por el ajedrez quizás pisabas el palito, pero tu memoria es No, mi memoria es un desastre. Bien, vamos con el último. El operativo consiste en simular una falsa corte internacional de precrímenes contra la humanidad de la ONU, acusando de debilitador social a un agente de modelos con el fin de hacer cambiar su visión sobre los cánones de belleza. Es verdad. Ese está bien, Marcela Klosterboer, estaba mi viejo que hacía de juez, estaba Jean-Pierre. Jean-Pierre Noer. Sí, lindo capítulo. Muy lindo capítulo. Si tuvieras que... esto es muy de clip esto, pero si tuvieras que elegir un capítulo... Yo tengo dos, pero si tengo que elegir uno solo, y por una cuestión también emotiva, emocional, o como la queramos llamar, es el de mi viejo, el de la lechera, no sé cómo es, la lechera Sociedad Anónima creo que se llama, cuando aparece Feller por primera vez, después es ayudante, y aparte pues tengo una escena con él en el teatro, en el Colón, que en realidad lo grabamos en el Cervantes, pero decíamos que estábamos en el Colón,
y que yo le decía, simulamos, Feller, simulamos, esa escena. Bueno, y ese capítulo me resulta muy gracioso, Machín está muy gracioso en ese capítulo, Machín. pero muy gracioso, y da pie a que después venga Hay un piquito para mí en la segunda temporada y toda esa cosa, ¿no? Pero ese es el capítulo que elijo, y si no elijo el segundo que elijo siempre es el de Los Impresentables, el de Cacho Espíndola, con la familia pobre y la familia rica que los tenemos que juntar. Me parece divino. Si tengo que elegir siempre alguno, porque a todos le encuentro algo lindo y hay otros que me gustan menos también, obviamente. Bien. Tenía ganas de preguntarte, ¿qué crees que es lo que sigue vigente para que a 25 años más o menos la gente los siga viendo, jóvenes sigan acudiendo a los simuladores porque alguien les contó que los simuladores, sobre todo en esta era donde las series están muy en la vida de cada uno, esos celulares de tapita, las cosas de los 2000... Pero eso no le llama la atención a la gente, porque a los pibes hablo, porque a mí me llama la atención que lo vean y que les pase lo mismo que pasaba cuando, porque ni siquiera ustedes, si me decías que tenía 5 años, vos lo viste más grande. Exactamente. Para acordarte. Y hoy hablas con pibes, lo hablo con mi hija, que hoy tiene 17, hace 4 años sus amigos veían y se volvían locos con los simuladores, de la misma manera. Yo creo que ahí esos pibes no se fijan en los precios que están puestos en los carteles, que es un chiste, lo que vale un taxi, lo que vale esto, ¿verdad? En esos teléfonos, como bien decís, viejísimos, no te hacen mención. O sea, lo lógico sería, che, está buenísimo, pero el teléfono ese no existe. No escuché a nadie que me diga eso, y eso significa que están como muy metidos en la historia, que les gusta mucho la historia. Y después la respuesta a eso es lo que te decía antes. Yo creo que lo universal, los temas que se tocan y la manera naif, divertida de resolverlos, es como un convito que hace que todavía te siga pasando lo mismo. Pero sinceramente, yo siempre digo que hay que hablar con un sociólogo para que explique un poco este tipo de fenómenos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió y por qué se sigue manteniendo tanto? Porque hubo un montón de programas buenos. No sé si tan buenos como los simuladores en este género hablo, porque hubo otros que no eran de este género. Pero ¿qué pasó que todavía lo tenemos tan presente? No, yo realmente no lo puedo explicar. Cuando pensamos el capítulo digo, esto es parte de mi esencia como espectador. O sea, yo esto lo tengo en un lugar guardadísimo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué justo ese y no el Chavo del 8? Que el Chavo es otro de los casos buenos también, ¿no? Pero quiero decir, ¿pero por qué esto? El Chavo es un ejemplo bueno porque hay algo del héroe antihéroe, el héroe cotidiano que uno puede acudir y sobre todo que resuelve el problema. Realmente es un tema complejo, que lo tratás con seriedad generalmente, y acá no se trató con seriedad. Pero pudiste meter el tema, te pudiste interesar, pudiste escuchar, y si sos un tipo que tiene inquietudes, va a decir, pero che, ¿qué es la anorexia? ¿O qué es eso? Y ahí empiezo después por afuera a investigar seriamente. Totalmente. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Quiero hacerte una pregunta que en realidad... Pero hasta recién no fueron preguntas, sí. Creo que no, creo que te hice una sola. ¿Hay algo de los simuladores que nunca supimos como espectadores? ¿Alguna anécdota, algún detalle? Y acá tuvimos lo que se te ocurra. Pequeños maremotitos en Punta del Este cuando fuimos a grabar y estaban los chicos en el agua haciendo no sé cosas, salgan que se vuela todo. Policías que nos entraron al capítulo del banco. Yo lo estaba viendo por el monitor con Damián así, mientras estaba grabando la escena, y de golpe vemos que para un patrullero afuera, que bajan, que empiezan a hacer quietos todos. Yo miraba todo y veía que se acercaban a donde estábamos nosotros en el rack, veía por el monitor, y digo, ¿y esto? Y era la cara que ¿qué? Pensaban que estaban afanando de verdad porque una persona hizo una denuncia, estaban medio en pedo. El cana, nosotros habíamos avisado que estábamos grabando ahí, hasta que de golpe el cana que entraron unos cuantos, pero el que entra ahí me mira y dice, ¿qué hacemos acá? Le digo, pero ¿vos qué haces acá? Le digo, viste que pasaste vía cámaras, que viste una vía, viste un montón de cosas como para darte cuenta que no estaban afanando, que estábamos grabando. Claro. Bueno, un peligro. No. De esas nos pasaron de verdad muchísimas cosas. No, y aparte la cantidad de locaciones que hicieron, básicamente toda la ciudad de Buenos Aires, increíble. Con gente. Sí. Te iba a hacer una pregunta pícara ahora. Llegó el momento pícaro. El momento pícaro, hoy lo podríamos vender, ¿eh? Momento pícaro. Momento pícaro. Estudiantes campeón de la Copa Libertadores, esta que está acá, o sea, ir a Río de Janeiro, ganar y ver con tu viejo, tus hijos, tus hijas, una vez más, a Estudiantes campeón,
o la vuelta de los simuladores? Estudiante campeón. Estudiante campeón, no tengo duda. Te digo que iba a dudar de vos si me decías la vuelta de los simuladores. Le pido mil disculpas No. al fandom. Yo también me considero fan, pero yo quiero una persona real. No, y aparte hay algo que quiero aclarar. A mí no me pasa lo mismo que le pasa a la gente con los simuladores. Bien, eso. Yo, Está bien. yo los simuladores los quiero mucho, nos dio muchísimo. Para mí es un programa hermoso, lo veo y me sigo divirtiendo cuando lo veo. No me pasa lo mismo porque fui parte, porque lo que pasó con el afuera fue muy fuerte, entonces es muy difícil que a uno le suceda eso porque tengo todos los entretelones de todo, Claro. sé todo lo que nos costó. Y aparte ya me dio, yo creo que los simuladores ya me dio todo lo que me tenía que dar. Menos guita, que indirectamente me la dio, digo, pues se cayó el país de verdad, cobramos en patacones, el de COP. Digo, en ese momento cuando todo el mundo estaba festejando, decían, estos se hicieron millonarios. Hicimos 20 y pico de capítulos, que son muy pocos, y terminamos cobrando con Lecops y patacones. Cobramos muy poco acá lo que hicimos. Nos sirvió para nuestra carrera un montón, ¿viste? Esto no es una queja, pero quiero decir, desde ese lugar no es que nos haya rendido. Pero sí me rindió por un montón de otros lados. Y hasta ahí, digo, yo no tengo ni la necesidad de hacer la película. Era más para cerrar nosotros un poco lo poquito que duró y para que la gente también, que todos los días te dicen, van a hacer algo, bueno, tenía que ver más con eso que con otra cosa. Y si tuvieras que decir qué significa para vos la serie, más allá de que vos no sos un espectador, sos parte de la producción, sos parte del elenco, pero si te agarran 10 años y te vuelven a hacer esta pregunta, o ahora. Bueno, para mí es te diría, lo más importante de mi carrera. Lo que no significa como importante que sea lo que más quiero, lo que más disfruté, pero sí es lo más importante, de eso no tengo duda. Creo que Poliladron también ocupa un lugar muy importante. Lo que pasa es que nosotros ocupábamos otro lugar, acá éramos nosotros, lo llevamos adelante nosotros. Salió muy bien, se vendió en muchos países, pasaron un montón de cosas que con Poli no nos pasó, pero Poli fue revolucionario en la tele también, y era un grupo también de gente joven, estaban los chicos, nos divertimos muchísimo. Tango Feroz, que te la nombré también, tuve 2 o 3 cosas así muy importantes. Esta creo que porque era nuestro, es lo más importante de todo. Por el camino que contaste de cómo arrancaron y cómo terminó, Sí. o cómo terminará. Y por las fantasías y el deseo todavía de mucha gente, no del público común, sino de marcas, aquello que cada 2 por 3 recurren a nosotros para ver si podemos, si queremos hacer algo. Hay algo todavía muy vivo de todo eso. Y nosotros muy grandes. Te quiero agradecer por la oportunidad, a mí y al señor. Un que placer, está un atrás. placer, un placer. Nosotros amamos a los simuladores y creo que mucha gente que no la vio y que va a vernos a nosotros va a sintonizar. Así que te Me agradezco. imagino que sí. Y No te hice pasar un mal momento. No. Estoy muy tranquilo, estoy muy bien. que- Algo que te haya gustado Ver decir. los ojos, ver cómo. Pero no, está bien, Te lo no te muestro voy cuando no te apagamos voy a- el clic. no te voy a pedir. No te son voy a los pedir. tuyos, ¿eh? Eso- No, me imagino, te noto morocho, pero debes tener otros ojos. Ya tenés ojos celestes, ya es una cosa de loco, tendrás que sacarte las gafas. Epa, sí. ¿O no? Y un poquito más para arriba tiramos. No, pero después no quedó nada para mí para preguntar, pero como síntesis de los simuladores es un programa al que quiero muchísimo, más allá del desgaste que nos trajo. Es un programa muy, muy difícil de hacer. Y es nuestro y es argentino. Exactamente. El último bastión contra el olvido con el señor Federico Delía.